Nos ponemos de pie, por favor. Canto de entrada 738, El Señor es mi luz. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de continuar con nuestra misa, debemos reconocer las veces que nosotros no hemos seguido en las huellas de Cristo. Ser discípulo es ser seguidor. Para ser seguidor tenemos que seguir, tenemos que imitar, tenemos que obedecer. Pues a veces, como dice las Escrituras de hoy, escuchamos otras voces, las voces del mundo, la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios. Necesitamos una transformación mental con nuestras mentes formadas por la palabra de Dios, por su verdad, por su revelación. Pues al empezar nuestra misa debemos reconocer las veces que nosotros no hemos escuchado a Dios. Y ahora pedimos que el Señor escuche nuestro arrepentimiento. Y tú has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te alabamos.
Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios mío, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alcanzaré las manos invocándote. Me saciaré con la injuria de la manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío, porque fuiste mi auxilio. A la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir
cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Padre nuestro, Señor Jesucristo, ilumine los ojos de nuestro corazón para que veamos la herencia gloriosa de Dios que Dios nos ha reservado. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se le llevó aparte y trató de disuadirlo, diciendo: no lo permite Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo de Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles. Y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. En nuestro Evangelio de hoy hay dos partes distintas. Parte A, pues todo está pasando bien en Galilea. Hubo multitudes, milagros, alabanza, curaciones, pan gratis para todos. Parecía que el reino de Dios descendería desde el cielo tan suave como una almohada. Pero Jesús se miró a Jerusalén y comenzó un camino que en pocas semanas causaría a sus discípulos a dudar todo. Para la primera vez, Jesús anunció su inminente rechazo, sufrimiento, muerte y después resurrección. Pedro protestó porque él creía que hay una manera fácil al reino de Dios, que no hay necesidad de una cruz, no hay necesidad del sacrificio. Me imagino que Pedro dijo a Jesús: no se preocupa, Jesús, podemos elaborar una estrategia para cambiar este gobierno. Vamos a empezar una campaña de publicidad, vamos a tener algunos actos de campaña. Tenemos amigos con conexiones. Juan conoce gente en la casa del sumo sacerdote que puede traer a todos los saduceos. Mateo, de sus días de cobrador de impuestos, tiene contactos con algunos romanos influyentes que no les gusta a Poncio Pilato. Judas tiene conexiones con los celotes. Podemos utilizar su músculo. A nadie le gusta el rey Herodes y ya tenemos todo Galilea a nuestro lado. Jesús, pues ya estamos en más de la mitad del camino de tomar el palacio del gobierno. Después de apenas llamarle Pedro, la piedra sobre la cual edificará su iglesia, Jesús se vuelve y lo llama Satanás. Satanás en el idioma hebrea
quiere decir un enemigo, un adversario, uno que traza en su contra, uno que obstruye, uno que se opone. Y ya sabemos por qué se llama el ángel caído Satanás, porque siempre está oponiendo a Dios. Ok, es parte A y ya parte B. Jesús dice tan claro, y le doy crédito, Él pone sus cartas sobre la mesa y no esconde nada en la letra pequeña del contrato. El que quiere venir conmigo, el que quiere ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Tenemos que afrontar el escándalo de la cruz. El reino de Dios requiere sacrificio. Salvación es libre, pero le costará todo. El amor de Dios es incondicional, pero su salvación es condicional. Existen condiciones. Uno tiene que estar en el estado de gracia para entrar en el reino del cielo. Punto. Seguir a Jesús no será fácil. Si seguir Jesús es fácil para ti, probablemente estás haciéndolo mal. Escuchamos el profeta Jeremías en la primera lectura. Por anunciar la palabra del Señor me ha convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. Jeremías hablaba la verdad de Dios al pueblo de Dios y ellos no quisieron oírla. Esta es la cruz que se enfrenta los fieles de Dios. Vamos a examinar las 3 condiciones de discipulado en el Evangelio de hoy. Número 1, tiene que renunciar a sí mismo. ¿Qué significa esto? A veces tenemos que decir no a nosotros mismos, no a nuestras opiniones, no a nuestra voluntad, no a nuestros pecados favoritos. No, usted no es Dios, el universo no gira alrededor de usted. No, usted no puede ser salvado según sus propios términos, criterios. Si quiere ser salvado, será según el plan que Dios ha determinado, que es recibir su gracia, vivir en gracia y morir en gracia. Número 2, tiene que tomar su cruz. ¿Qué significa eso? San Pablo pone de esta manera, en la segunda carta a Timoteo, dice, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. ¿Cuáles son? Pues cumplir fielmente las obligaciones diarias de su estado de vida, como esposo, esposa, soltero, soltera, viudo, viuda, hijo, hija, empleado, empleador. Cumplir fielmente las obligaciones diarias de su estado de vida. Y número 2, hacer su parte de hacer crecer el reino de Cristo. Como discípulos, esa es nuestra misión, es nuestro trabajo, hacer crecer el reino de Cristo en este mundo. Requiere un sacrificio de tiempo, por ejemplo, de asistir a la misa o la doctrina. Un sacrificio de nuestro tiempo, talento, de compartir nuestros talentos, ser voluntarios, participar, ayudar. Y también tesoro, sus ofrendas para mantener el ministerio, para hacer crecer el reino de Cristo. Pues acepta tu parte de los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. San Pablo dice en la segunda lectura de hoy, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Una ofrenda viva, otras traducciones dice un sacrificio vivo. Hay un sacrificio, hay una cruz en cristiandad. También San Pablo añade, no se dejan transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Dejan que una nueva manera de pensar los transforme internamente. O como Jesús dijo a Pedro después de llamarlo Satanás, tu modo de pensar no es de Dios, sino de los hombres. La mayoría de los cristianos actúan igual a los no creyentes. ¿Por qué? Porque piensan igual que ellos.
¿Cómo renovamos nuestra mente? Pues escuchar a Dios en su palabra, escuchar a Dios en las enseñanzas de la iglesia. Es un eco de su palabra. Si la palabra de Dios y la opinión del mundo no están de acuerdo, ¿cuál va a elegir? Punto número 3. Tenemos que seguir a Jesús. ¿Qué significa eso? No es suficiente para admirar a Jesús. Todos admiran a Jesús. No es suficiente saber algo acerca de Jesús. A ver, es nacido en Belén, su madre es María, tenía 12 apóstoles. No es suficiente ni solamente hablar bien de Jesús. Ay, tan maravillosos son los ideales morales que Jesús propone. No. Usted tiene que seguirle. Eso significa obediencia a Cristo, hacer su voluntad, reflejar a Jesús, a su familia, a sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, desconocidos. Seguir a Jesús. Si Jesús es el Señor, significa que Él manda y nosotros obedecemos. Ese es el trato. Si no obedecemos, entonces no es quizás realmente nuestro Señor. Este es altamente en contra de la cultura. Jesús dice renunciar a sí mismo. La cultura exalta el yo. Yo soy el centro del universo, el yo. Jesús dice tomar su cruz. En nuestra cultura evitamos todo sufrimiento. Es una cultura de comodidad, facilidad, placer, gratificación instantánea. Jesús dice sígame. En nuestra cultura exaltamos nuestra propia voluntad. Voy a seguir a mí mismo porque yo quiero, es considerado razón suficiente. Jesús dice a sus discípulos, el que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Entonces, ¿cuál sería la razón de que alguien viviría de esa manera? Sobre todo en este país, con nuestra riqueza, casi podemos gozar el cielo en la tierra. ¿Por qué vivir de esta manera? Porque es la verdad. Porque Jesús sabe de lo que está hablando. Jesús es incapaz de mentir a nosotros porque Él es la verdad misma. Él es la perfecta palabra de Dios hecha carne. Porque la experiencia de gracia de Dios vale la pena. La experiencia de paz con Dios, la presencia del Espíritu Santo, vale la pena. Hay personas que en busca de paz tratan desesperadamente de llenar ese vacío en sus almas en muchas otras formas, de alcohol, de drogas, relaciones, fornicación. Hay compra ajólicos, televisión ajólicos, entretenimiento ajólicos, deporte ajólicos. Estos proporcionan una distracción por un rato, pero nunca dura. El vacío, la ansiedad regresa, por lo general más fuertemente. Y cuando ellos experimentan la paz de Dios, la gracia de Dios, se dan cuenta que no es necesario la adicción, que la paz en su alma es lo que realmente querían todo lo largo. ¿Por qué vivir de esta manera? Porque una eternidad en el cielo vale cada sacrificio y más. Hay un dicho, no es tonto el que renuncia lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Jesús dice, el que se aferra a esta vida y vive para sí mismo va a perderla un día de todas maneras. Pero el que vive para Cristo y la vida eterna encontrará la vida verdadera. Pues es mi traducción libre. San Pedro quería una ruta corta al reino de Dios. Él quería el reino de Dios, pero en sus propios términos. Él quería a Cristo, pero no su cruz. Él quería ser discípulo, pero sin obediencia. Y Jesús dijo a él y a nosotros, ¿quiere el reino de Dios? Excelente. Esto es lo que tiene que hacer. Negar a sí mismo, tomar a su cruz y sígame.
Cada domingo, día de resurrección del Señor, y también día de Pentecostés, nos reunimos para recordar quiénes somos y recordamos quiénes somos cuando recordamos a quién pertenecemos. Y por eso de pie todos y profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, según está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y hemos escuchado la palabra de Dios dirigida a nosotros. Después de reflexionar, ya dirigimos nuestras palabras de petición a Dios, pidiendo que Él escuche a nosotros. Para que la Iglesia lleve a la plenitud de las esperanzas del Concilio Vaticano II, roguemos al Señor. Señor, te lo pedimos. Para que todas las naciones luchen por leyes laborales justas y tengan buenas condiciones de trabajo y salarios justos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los maestros y estudiantes regresen a la escuela con entusiasmo y reciban el nuevo año académico con deseos de aprender, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las personas que cuiden a los ancianos respeten su dignidad, te lo pedimos, Señor. Roguemos al Señor. Para que todos los reunidos en torno a esta mesa se apoyen mutuamente en todas las tribulaciones de la vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, escuche nuestras peticiones y también las peticiones que cargamos en nuestros corazones. Ayúdanos a recordar siempre lo que es ser un discípulo de su Hijo, que siempre preferimos la voluntad de Cristo a la nuestra, que siempre caminemos el camino de la cruz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
mañanas celebramos en el país el Día de Trabajo. Y en honor de trabajo no trabajamos. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es el propósito del Día de Trabajo? Pues hay que recordar que muchos de los derechos que tenemos hoy, pues nuestros bisabuelos tenían que luchar. En los tiempos de nuestros bisabuelos parecía un trabajador valía menos de un burro. A veces curaban mejor de los burros, de las máquinas. Un ser humano valía menos de una máquina en una fábrica. Sufrían mucho, malas condiciones, mucha injusticia. Y tenía que luchar para tener los derechos que gocemos hoy, Gozamos hoy muchos derechos. Y es importante, es el propósito de este día de trabajo, de recordar que en los últimos como 100 años, el progreso que personas han ganado a costa de luchar y a veces al costo de vidas. Algunos de los dueños de las fábricas ya tenían casi sus propios ejércitos para oprimir a sus trabajadores. Eso es una cosa, ok. Pero yo pienso también en el día de trabajo podemos contemplar otra cosa también, la dignidad de nuestro trabajo. Y nuestro ejemplo es Jesucristo, el carpintero de Nazaret. Increíble, increíble, que Él que creó todo el universo y cuanto se contiene, tenía un taller de carpintería en Nazaret. Sus vecinos iban a que Él compone sus arrados, sus yugos por sus bueyes, ¿no? Que en aquellos tiempos que iban a la persona que construyó el universo para construir su arrado. Y Cristo mostró la dignidad de nuestro Dios personalmente ha entrado en el labor humano. Tenía su propio negocio, ¿no? Sus clientes, ¿no? A veces tenía que, nos imaginamos, caminar buscando trabajo en otros pueblos, buscando trabajo. Para comer su pan de cada día, no cayó del cielo, pero él tenía que trabajar con sus manos en su taller para ganar su pan de cada día. Y es una buena cosa para nosotros de contemplar que nuestro trabajo también puede ser un modo de santificación para nosotros. Que nosotros, siendo discípulos, seguidores de Jesucristo, que nosotros seamos los mejores empleados y los mejores empleadores, ¿eh? Dando un ejemplo, inspirados por el ejemplo de Cristo. El Señor del universo es un trabajador, un carpintero. Increíble, ¿no? Pero sí es la verdad. Sí es la verdad. Y mira el pan y vino que ofrecemos en la misa. ¿Cómo llegó este pan y este vino? Pues en un campo un señor tiene que luchar con la tierra, cultivando la arena, ¿no? Y en otras manos tenía que hacer, ¿cómo dice? Molina, de tomar los granos y molinarlos. Molerlos, all right. Y otras manos tenía que cocinar, formar el pan. Otras manos empacar en paquetes y enviar a nosotros por camiones. Otras manos quizás firmando el cheque. Y mira cómo todo el labor humano participa en nuestra adoración de Dios. Increíble cuando contemplamos esto, increíble. Es un motivo espiritual de contemplar la dignidad de nuestro labor humano. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Y oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros, con el poder de tu Espíritu, la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y levantemos el corazón. No te debemos levantar. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre, en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotros y por todos los hombres para perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, de los apóstoles y los mártires, y de todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. De pie, por favor. Juntos recemos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y démonos fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
También en este fin de semana del día de trabajo, quiero reflexionar sobre un otro trabajo que tenemos. Es el trabajo de alabar nuestro Creador. En toda la creación, nosotros somos los únicos de todas las criaturas. Nosotros somos las únicas que podemos elevar nuestras voces en agradecer a nuestro Creador. Las montañas no pueden hacerlo. Los astros tampoco. ¿Qué de los pájaros? Los pájaros cantan, pero si pudiéramos interpretar sus canciones son, cuidado, no entren en mi territorio. No pienso que los pájaros cantar para alabar al Señor. No, solamente nosotros podemos usar nuestras voces para cantar las alabanzas de nuestro Creador. Tan importante es este trabajo sagrado. En un sentido, toda la creación está dependiendo en nosotros de poder hacerlo. Las montañas no pueden hacerlo. Están dependiendo en nosotros. Otros animales, no sé, los osos, no sé, los ballenas, ¿no? En el mar. Están dependiendo en nosotros. Tan importante es este labor sagrado, trabajo sagrado, la liturgia, este labor sagrado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Y se puede sentar por unos anuncios. Gracias, Padre. We wanted to let you know that the next Mass on September 17th will be in Westphalia. Queremos informarles que la próxima misa, el 17 de septiembre, la tendremos en Westphalia. Es el cumpleaños de la hermana Joyce y entonces vamos a celebrar su cumpleaños en la parroquia de Westphalia. It's Sister Joyce's birthday, so we're going to celebrate her birthday at her parish there in Westphalia. Also, we will have the opportunity to tour the rectory, and they're trying to preserve the rectory. We were there this morning, and it was a very interesting tour. There's a lot of history there. También vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por la casa cural. La casa cural está siendo preservada, entonces tendremos la oportunidad de hacer eso. Otro anuncio que tenemos es que después de la misa, los hombres de nuestra comunidad están invitados a cenar con el Padre Joel. Queremos discutir el futuro de nuestra comunidad y cómo podemos hacer como comunidad para incrementar la asistencia a nuestras misas. The other thing that we're going to be doing after Mass, the men of the parish will have the opportunity to have dinner with Father Joel, and we're going to be discussing the future of our community and looking for ways on how we can do this. The following thing will be that we will meet with the women of our parish and do the same thing so that we can all get together and look forward to finding ways on how we can increase attendance. Lo otro que haremos es que también nos reuniremos con las mujeres de nuestra comunidad, con el Padre Joel, para buscar maneras de cómo podemos entonces trabajar para incrementar la asistencia a nuestra comunidad en esta parroquia. Y también tenemos que presentar la Virgen Peregrina a Tim Gesser. Tim Gesser, if you would come up. Tim is going to receive the pilgrim statue of the Virgin. So ella va de casa en casa trayendo sus bendiciones. Y vamos a presentar esta Virgen a usted, que usted siga rezando por nuestra parroquia, nuestro ministerio. So the Blessed Mother goes from house to house bringing blessings, and we ask you to take her to your home and to pray for our parish and to pray for our ministry. Thank you very much. Thank you. Y también yo quiero presentarles una nueva amiga, quizás de este ministerio. Quiero presentarles Jane Beeson. No, ella asistió a la misa en Dunlap esta mañana y ella me preguntó si ya yo era libre. Dice, no, yo tengo que celebrar la misa en español en Harvard. Ella me dijo, pues, ¿de veras? Yo quiero asistir, yo quiero ver cómo es. So, mira, ella quisiera conocer más de este ministerio. So, bienvenida. So, welcome, Jane. Glad to see you. Oremos. Te rogamos, Señor, con este sacramento, con que nos has alimentado y nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte y nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La misa terminada, vayamos en paz. Demos gracias al Señor. Canto de salida, un pueblo que camina, 574.